Bienvenidos al tema número 96 de nuestro seminario profético, bíblico e histórico. Hoy vamos a analizar las 7 trompetas del Apocalipsis, pero con más precisión, hoy vamos a ver las primeras 2 trompetas en este tema. Y como vimos en los temas pasados, cuando hicimos todo el fundamento para entender el contexto grande de las 7 trompetas, vimos que ellas describen juicios y castigos de parte de Dios contra Roma. Y para ser precisos, en las primeras 4 trompetas, Roma en su primera fase, Roma imperial, Roma pagana, y describen las primeras 4 trompetas, todos los eventos y aquellos sucesos que llevaron al imperio romano a derrumbarse, a caer. Y todo esto como respuesta a los clamores de los mártires y de aquellos que sufrieron justamente bajo el yugo y la opresión de Roma. Entonces Dios responde al clamor de sus hijos y también da ciertos juicios y castigos por la maldad y también por la opresión, por la persecución y también por la apostasía de Roma. Vamos a ver que las primeras 2 trompetas se complementan de una manera muy interesante. Vengan conmigo a Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 al 9, donde encontramos la descripción de las primeras 2 trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. En esta descripción de las primeras 2 trompetas, vemos que los desastres que caen en la primera trompeta sobre la tierra, en la segunda trompeta sobre el mar. Y lo interesante es, en la primera trompeta se menciona granizo y fuego, y que tienen resultado final de sangre. Y en la segunda trompeta también encontramos la simbología del fuego a través de la montaña ardiente que es precipitado en el mar, y nuevamente también con su consecuencia la sangre. En este sentido vemos que ambas trompetas, las primeras 2, tienen un mismo resultado, y de la Biblia describe que ellas aniquilan una tercera parte de la tierra y del mar. Muy interesante. No es una destrucción global, no, solamente es parcial. La mayor parte, según esta descripción, sobrevive. Por lo tanto, aquí vemos algo muy interesante, una simbología que encontramos ya en el Antiguo Testamento también, donde Dios utiliza esta simbología del tercio o de los 2 tercios para darnos simplemente a entender que una parte es afectada, no el completo, sino una parte bien definida. Y vamos a ver 2 ejemplos en el Antiguo Testamento. El primero se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 5. Y aquí en Ezequiel, capítulo 5, en el versículo 2, dice: una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días de asedio. Y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento. Interesante, saltamos al versículo 12. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Estamos hablando aquí
obviamente de otra profecía, pero la simbología que Dios utiliza sigue siendo la misma en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver otro ejemplo aquí en Zacarías, casi al final del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 13, versículo 8. Aquí nos dice, y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Así que es una simbología conocida en la palabra de Dios. 1/3 parte, 2/3 partes, ya sea se salvan o se pierden o son afectados. En esta simbología encontramos también el contexto de Apocalipsis 8 cuando hablamos de las 7 trompetas. Cuando Dios nos da a entender que no la totalidad, sino solo una parte es afectada por las consecuencias de las primeras 2 trompetas. Es muy interesante analizar que las primeras 2 trompetas mencionan el granizo, la sangre, el fuego. Las 3 palabras nos hablan de violencia. El granizo nos habla de tormentas. Y también el fuego, la sangre nos hablan de guerras. Es un panorama muy interesante, un panorama difícil, un panorama de violencia y guerra que nos hace recuerdos directamente a las plagas de Egipto. Dios, por una razón muy específica, utilizó aquí para las primeras 2 trompetas casi la misma descripción de las plagas de Egipto que cayeron sobre el faraón y sobre los egipcios, que eran los opresores del pueblo de Dios. Vamos a verlo, vengan conmigo a Éxodo, capítulo 9, versículos 23 al 25. Éxodo 9, 23 al 25. Dice, la plaga del granizo, y Moisés extendía su vara hacia el cielo, y el Señor hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto. Versículo 25. Y aquel granizo, y ahora presta atención, hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Muy interesante. Igual como en la antigüedad en Egipto, cuando Dios permitió la caída de las plagas, granizo, fuego, obviamente consecuencia sangre, y cayeron y fue también aniquilado allá en la tierra también el campo, la hierba, los árboles, igualito como aquí en la descripción de Apocalipsis 8, versículo 7. Leamos una vez más. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, igual como en Egipto. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó también toda la hierba verde, igual como en el tiempo de la plaga de Egipto. Dios en aquel entonces utilizó esa plaga para castigar y juzgar al opresor. Y nuevamente ahora veremos que Dios utiliza aquí la misma simbología para que nosotros entendamos, para castigar y juicio nuevamente sobre el opresor del pueblo de Dios. Que en este caso, ya hemos visto en los últimos 2 temas, en el contexto es Roma. Roma que oprimía y perseguía y martirizaba al pueblo de Dios. Vamos a seguir analizando. Este primer castigo de la primera trompeta, este primer juicio que cayó contra Roma, quiero que escuchen muy bien lo que viene a continuación. Cayó después de la apostasía de Roma, cuando el imperio romano ya estaba lamentablemente convirtiéndose en lo que Apocalipsis 17, versículo 1 al 5, describía como la gran ramera.
quiero repasar con ustedes dos pasajes allá en Apocalipsis 17, 1 y 2 nomás, para recordar esto. Cuando hablábamos aquí de las 7 plagas, entonces la simbología era la siguiente. Apocalipsis 17, 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, ¿no?, de la ira de Dios, las plagas, y habló conmigo diciéndome, dice San Juan, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Recordemos que una mujer en profecía, simbología de una iglesia, de una religión, de un pueblo de Dios. Pero aquí esta iglesia, este pueblo, lamentablemente, Dios la presenta de esta manera negativa como una mujer apóstata, caída en relaciones prohibidas. Por eso se convirtió en una ramera. Y el versículo 2 nos dice, ¿con quién tuvo las relaciones prohibidas, ilícitas, para convertirse de una mujer pura en una mujer ramera? Dice, con la cual han fornicado, ¿quiénes? Los reyes de la tierra. Ajá, la política mundial, el momento cuando la iglesia se unió a los poderes terrenales, a la política, a los poderes temporales de esta tierra, para buscar los favores de los reyes, de los líderes políticos. Es ahí donde Dios ya no la consideró mujer pura, sino ahora le dijo, has caído, por eso recibirás una sentencia, porque ahora lamentablemente me has sido infiel, dice Dios, y te has unido con la política de la tierra, buscando ahí tu sostén, buscando ahí tu apoyo. Me has abandonado a mí. Entonces, en ese sentido, tenemos la descripción de cómo, lamentablemente, la iglesia cristiana, obviamente, se convirtió de pura en una iglesia caída. Ahora, ¿cómo y cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo se unió la iglesia con el Estado? Vamos a repetir la historia. Les invito a repetir el tema 47 de este seminario, donde lo vimos con mucho detalle, pero ahora voy a resumir. En el tema 47 vimos un poco de la historia. En el año 313, el emperador romano Constantino reconoció el cristianismo oficialmente mediante el Edicto de Milán. Hasta el año 313, los cristianos en el Imperio Romano fueron perseguidos, no fueron reconocidos, no tenían derechos ni libertades. Pero entonces Constantino, 313, lo reconoció oficialmente. Cesó la persecución. Un poquito más tarde, en el año 321, 8 años más tarde, el emperador Constantino sacó una ley muy interesante en el contexto profético y bíblico, donde él convirtió el día del sol como el día venerable para todo el imperio romano, diciendo, en el venerable día del sol, y luego explicó que los animales y los seres humanos todos tienen que dejar de trabajar y descansar. Entonces, obviamente en contradicción con el día de descanso bíblico, según los 10 mandamientos, Éxodo 20, donde el día de la creación, de la santificación, de la bendición, es el Shabbat, el sábado, el santo día de reposo. De todas maneras, ocurrió que en el año 364 había el famoso concilio de Laodicea. Y ahí en el canon 29 decretaron que no hay que descansar en sábado. Entonces el error fue profundizándose allá en Roma y pasaron otros 16 años hasta el año 380 cuando salió el edicto de Tesalónica. Y aquí en este edicto se reconoció el cristianismo, escuchen bien, como la religión oficial del Imperio Romano. Esto ocurrió en el 380. Pasaron otros 8 años hasta el año 388 y el emperador Teodosio no le gustó que el día del sol se llamase día del sol, sonaba muy pagano. Entonces en el año 388
Teodosio dijo, cambiemos esto. Suena muy pagano que nosotros veneremos en el venerable Dies Solis. Así que lo cambió de Dies Solis a Dies Dominicus. Dijo que ahora se cambie el nombre de Dies Solis a Dies Dominicus. Día del Señor. Esto suena mucho mejor. Ya no Día del Sol, el pagano Día del Sol, ahora el Día del Señor, refiriéndose al Señor Jesucristo. De esta manera, el pagano Día del Sol fue camuflado con este manto en el año 388. ¿Bajo quién? Emperador Teodosio. Ahora les cuento una cosa muy interesante. El Imperio Romano, desde sus inicios hasta que aceptó el cristianismo y luego como religión oficial del Imperio Romano, donde lamentablemente ahí llegó a fusionarse el cristianismo con los poderes políticos del Estado, y ahí lamentablemente se dio la gran fornicación apocalíptica de Apocalipsis 17, donde desde entonces dijo Dios, ¿por qué? ¿Por qué mi pueblo, mi cristiandad, mi iglesia se ha unido y me ha dejado a mí, se ha unido con los reyes de la tierra, a tal extremo de hacerse religión oficial de un imperio mundial? Ahora, esto fue para Dios realmente el colmo. Cuando estas cosas ocurrieron, Dios tuvo que retirar su bendición sobre, en este caso, el Imperio Romano y también la cristiandad, que había comenzado a caer en apostasía. Número 1, al cambiar los tiempos y la ley de Dios. Número 2, al comenzar absorbiendo tantas cosas del paganismo hacia el cristianismo. Porque cuando se hizo religión oficial del Imperio Romano, era popular ser cristiano, y miles y cientos de miles de paganos se volvieron cristianos también, así de golpe. Se dejaron bautizar, yo también quiero ser cristiano, porque el Constantino también ahora es cristiano, el emperador, así que era popular ser cristiano, pero la gente que ingresó en masa al cristianismo comenzó a corromperlo, porque trajo toda su paganismo consigo. No abandonaron todos sus errores del pasado y se convirtieron en un genuino, puro cristianismo. No, sino trajeron consigo, introduciendo todas las costumbres paganas, como el día del sol, la idolatría y muchas otras cosas a la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el Imperio Romano aún era pagano, crecía y era fuerte. Pero ¿qué pasó? Porque en aquel entonces no tenía la luz de la verdad. Pero cuando ahora el Imperio Romano se convirtió cristiano, ¿qué pasó? No mejoraron las cosas. Recién a partir de ahí comenzaron a ver su destrucción y su derrumbamiento a través de las trompetas que vamos a ver a continuación. Es muy interesante. Recién cuando Roma cayó en estas apostasías, es ahí donde Dios comenzó a retirar su bendición y su protección parcialmente, porque siempre hablamos de un tercio, y comenzaron a ver las terribles invasiones y castigos y juicios parciales contra Roma. Hablamos ahora en su primera fase. Les quiero decir que en Mateo capítulo 11 hay un pasaje que nos va a servir mucho para entender lo que estábamos hablando ahora. Mateo 11, versículo 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades, en las cuales había hecho muchos de sus milagros, Jesús, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Está hablando de ciudades del pueblo de Dios, ciudades hebreas en aquel entonces. Y ahora sigue diciendo, porque si en Tiro y en Sidón, que eran ciudades paganas, gentiles, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Pero, ¿qué pasó? Versículo 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón
ciudades paganas, gentiles, que para vosotras, es decir, ciudades del pueblo de Dios. Y tú, Capernaum, otra ciudad del pueblo israelita, que eres levantada hasta el cielo. ¿Por qué? Porque los muchos milagros que Dios a través de Jesucristo hacía en aquella ciudad. Tú que eras levantada hasta el cielo, hasta el Hades, hasta la tumba serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, Sodoma, otra ciudad terriblemente pagana, gentil. Si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en Capernaum, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, Capernaum. ¿Por qué? Dios juzga según la luz y el conocimiento de la verdad que las naciones han tenido. Es por eso que Roma imperial pagana no sufría en el sentido de invasiones y conquistas de otras naciones hacia Roma, pagana, imperial, antes de convertirse cristiana. Pero una vez que Roma se convirtió cristiana, obviamente en comillas, cuando Roma se convirtió cristiana, porque no era una conversión genuina, era política, pura política, conveniencia, mayoría y estas cosas. Cuando Roma se convirtió cristiana, llegó supuestamente a ser un imperio cristiano. Pero ¿qué pasó con el imperio romano? Roma, antes de convertirse cristiana, era cruel, era mala, era corrompida. ¿Y qué pasó después de su conversión? Roma continuó siendo mala, corrompida, idólatra igual. No cambió, solo cambió de nombre. Y Dios comenzó a castigarla a partir de entonces. Los castigos no cayeron sobre Roma antes de su conversión. Los castigos comenzaron a caer después de su supuesta conversión, porque debió haber cambiado. Si aceptó el nombre de Cristo, debió haber cambiado. Se debió haber convertido humilde, manso, bueno, tierno, santo, justo. Debió haber aceptado el carácter cristiano, pero lamentablemente no ocurrió. Por lo tanto, Dios trajo el primer castigo, la primera trompeta. Volvemos a Apocalipsis, capítulo 8, sobre Roma occidental. ¿Y cuándo? Justo después de esta secuencia de eventos, después de que Roma se haya convertido la religión cristiana en religión oficial del Imperio Romano y después de haber cambiado el sábado al domingo y lo haya decretado por ley, ahí es donde Dios permitió la primera gran invasión y guerra contra Roma. Esto era la invasión de los godos. Comenzó la invasión de las tribus bárbaras contra el Imperio Romano con tanta fuerza que el primer azote que recibió el Imperio Romano después de 600 años, que ningún enemigo había pisado territorio de Italia, después de 600 años, aparecieron los godos, bajo su general, su jefe, su rey, Alarico. Alarico comenzó a invadir desde el norte. Las tribus bárbaras mayormente atacaron desde el norte el Imperio Romano. Y justamente en el año de la muerte del emperador Teodosio, que había cambiado el nombre de 10 solis a 10 dominicos, que había camuflado el más grande engaño del cambio de la ley, cuando eso ocurrió, ese mismo año, antes del fin del invierno, los godos estaban ya guerreando contra el Imperio Romano. Un poquito más acerca de la historia del Imperio Romano. En el segundo siglo, es decir, entre el año 100 y el año 200, el Imperio Romano estaba en su edad más gloriosa, la edad del oro, antes de su conversión al cristianismo. En el tercer siglo, entre el año 200 y 300,
Roma se dedicaba a un montón de guerras civiles y durante esos 2 siglos, por si acaso, había terrible persecución contra la iglesia cristiana primitiva. Aún no era reconocida, aún estaba bajo persecución. Luego llegó el 4º siglo, justamente lo que acabamos de analizar, entre el año 300 y 400, donde el Imperio Romano acogió y sedujo a la iglesia cristiana. Eso ocurrió con lo que hemos visto con Constantino, Teodosio. Hemos obviamente solo destacado los momentos más importantes. Ahora, les pregunto del seminario lo que ya hemos estudiado cuando vimos Daniel 2 y Daniel capítulo 7. ¿Quién hizo caer al Imperio Romano? ¿Recuerden la estatua, el sueño de Nabucodonosor? Cabeza de oro, luego los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro. Las piernas de hierro, el Imperio Romano, ¿recuerdan? Y luego hubo la subdivisión del hierro y del barro en los pies con los 10 dedos. ¿Quién representaba? ¿A quién representaban estos 10 dedos de los pies que hicieron caer al Imperio Romano? Eran las tribus bárbaras, justamente la invasión de las tribus bárbaras para hacer caer al Imperio Romano. Lo hemos estudiado en Daniel 2. Igual en Daniel 7, ¿recuerdan las 4 bestias? León, oso, leopardo y la bestia terrible y espantosa. La 4ª, la que tenían dientes de hierro. Y de ahí salieron los 10 cuernos. Las 10 tribus bárbaras que pusieron fin al Imperio Romano occidental. Ahora estamos viendo que las primeras 4 trompetas describen lo que Daniel 2 y Daniel 7 simplemente habían demostrado en una ilustración. En una ilustración, después de las piernas de hierro, 10 dedos en la estatua, mezcla hierro y barro. Ahora aquí en las trompetas encontramos el desglose. Un desglose mucho más detallado de la caída del Imperio Romano. Porque recuerden, Roma, el enemigo de Dios, como Cristo lo denominó. Roma, el devastador. Y muchos otros nombres que le fueron dados a esta potencia final. Que se extiende en 2 fases durante casi 2000 años ya. Hasta el momento que venga Jesucristo en un cercano futuro. Pero vamos a seguir analizando. Ocurre que cuando el primer azote terrible vino sobre el Imperio Romano, bajo los bárbaros godos, bajo Alarico, entonces ellos invadieron primeramente Roma por el lado oriental, lo hicieron sufrir mucho, tomaron las ciudades famosas, esclavizaron a mucha gente, conquistaron primero Tracia, Macedonia, el Ática y el Peloponeso. Entonces ellos fueron a la conquista de Roma occidental. Primero cruzaron los Alpes y los Apeninos, esas regiones de hielo y de frío, y bajaron a Italia y en el año 409 ya estaban conquistando Italia en territorio italiano y el año 410 Roma, la capital, cayó presa de los bárbaros en una furia salvaje. Roma, la capital del Imperio Romano, que durante siglos era la ciudad. Nunca había sido conquistado durante siglos. Y ahora vienen los bárbaros, conquistan todo, los destrozan todo y también saquean Roma. Ahora, si volvemos a Apocalipsis 8, versículo 7, este primer azote contra Roma es representado como granizo. En primer lugar, lo está destacando por alguna razón Dios en la simbología de granizo y fuego mezclados con sangre. Entonces, granizo nos da ahora a entender el origen de este primer azote contra Roma. El origen de los invasores era el frío norte. De ahí vinieron los godos, de ahí vinieron las tribus bárbaras y estas en especial que estaba atacando ahora al Imperio Romano. Fuego, ¿por qué fuego?
símbolo de destrucción de las ciudades, del campo, porque ellas llegaron a estar en llamas. La historia cuenta que las ciudades fueron incendiadas, las tierras fueron quemadas en esta invasión de los bárbaros. Sangre, las terribles matanzas que sufrieron los ciudadanos, los lugares fueron ensangrentados y asolados. Les quiero leer acerca de una descripción del historiador Eduardo Gibbon, que escribió el famoso libro History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Historia del declinamiento y la caída del Imperio Romano. En los capítulos 30 al 33, él describe las conquistas de los godos, y había otro historiador, Alejandro Kitt, que hacía un admirable resumen de estos capítulos del libro de Gibbon. Y les quiero leer lo que él resumió aquí acerca de esta invasión goda bajo Alarico. La nación goda estuvo en armas cuando se oyó el primer sonido de la trompeta. A pesar de la insólita severidad del invierno, hicieron rodar sus pesados carros sobre el ancho y helado lomo del río. Los fértiles campos quedaron cubiertos por un diluvio de bárbaros. Los hombres fueron muertos y las mujeres y los ganados arreados. Las profundas y sangrientas huellas de los godos podían discernirse fácilmente después de varios años. Todo el territorio del Ática fue devastado por la funesta presencia de Alarico. Y sigue diciendo, Alarico invadió el dominio del occidente. Un aislado anciano de Verona, el poeta Claudiano, lamentó patéticamente, escuchen esto, la suerte de los árboles de su tiempo, que hubieron de arder por el fuego en la conflagración de todo el país. El emperador de los romanos huyó ante el rey de los godos. Qué interesante, tal como en la descripción donde decía aquí ahora literalmente los árboles que se quemaron. Y un poeta de la época lamentó justamente eso, los árboles que fueron quemados. Sigue diciendo aquí, desde cuyo extremo del norte los bárbaros marcharon casi hasta las puertas de Roma, lograron destruir el occidente. Y luego quedaron ruinas humeantes. Muchas ciudades fueron cruelmente oprimidas o destruidas. Muchos millares fueron inhumanamente muertos. Las llamas consumidoras de la guerra se extendieron sobre la mayor parte de las 17 provincias de Galia. También los historiadores destacan justamente lo que la palabra de Dios también había dicho, el fuego. Luego Alarico extendió sus estragos a Italia. Durante 4 años los godos saquearon y reinaron sin control. Durante ese tiempo saquearon e incendiaron a Roma. Las calles de la ciudad se llenaron de cadáveres. Las llamas consumieron muchos edificios públicos y particulares. Las ruinas de un palacio subsistían aún 1 siglo y medio más tarde como grandioso monumento de la conflagración goda. Las llamas. Tremendo. Y ahora la frase final del capítulo 33 de la historia del historiador Gibbon, cuando él explica toda esta invasión de los godos, dice: la devoción pública de aquella época tenía impaciencia por exaltar los santos y mártires de la Iglesia católica a los altares de Diana y Hércules. Justo lo que vimos cuando estudiamos Daniel capítulo 8, cuando el cuerno pequeño quitó el continuo. ¿Recuerden? Cuando el paganismo fue quitado por Roma, pero sobre todo cuando el cristianismo ya se hizo popular y se mezcló con la política, llegó a ser religión oficial del Imperio Romano. Entonces todas esas estatuas antiguas de los paganos, Diana, Hércules, etcétera, Zeus y muchos otros, simplemente fueron renombrados a estatuas para santos o mártires. Igualito como el Dies Solis fue
recubierto con un manto cristianizado en días dominicos. Lo mismo ocurrió, y sigue diciendo aquí el historiador Gibbon, la unión del imperio romano quedó disuelta, su genio humillado en el polvo, y ejércitos de bárbaros desconocidos, salidos de las regiones heladas del norte. Fíjense cómo lo describe con palabras precisas, proféticas, a el historiador Gibbon. De las regiones heladas del norte, esta tempestad de granizo que cayó sobre el imperio romano, establecieron su reinado victorioso sobre las provincias más hermosas de Europa y de África. Qué interesante. Esto fue la primera trompeta. Ahora, la segunda trompeta, encontramos la descripción aquí en Apocalipsis 8, versículo 8 y 9, donde dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitado, ¿dónde? En el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora es muy interesante, el escenario está cambiando. Ahora la segunda trompeta, el segundo castigo grave sobre Roma occidental en su derrumbamiento. Y ahora, ya les voy a anticipar, estamos hablando de los vándalos bajo Gensérico. Eso fue la segunda terrible conquista de bárbaros contra el imperio romano, ya debilitado por los bárbaros godos. Lo que estamos viendo ahorita es que el escenario está trasladándose a la costa del Mediterráneo. De las regiones heladas del norte, de la primera trompeta del granizo, ahora a las playas ardientes de África, al sur del imperio romano. En vez de una tempestad de granizo, como en la primera trompeta que cayó sobre la tierra, vemos ahora un monte ardiendo con fuego que cae ¿dónde? En el mar. Vamos a ver la simbología de esto. Dios está destacando ahora que la lucha va a ser naval, porque ahora la lucha se enfoca en el agua, en el mar, y menciona también la cuestión de que la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y también la tercera parte de las naves fue destruida. Dios ahora está haciendo énfasis en el mar, en las luchas navales y en la destrucción también de estas naves que se utilizaban para esas luchas. Y tal como la Biblia lo fue describiendo de antemano, la primera trompeta, cuando la lucha era de los godos, lo que acabamos de ver, todo esto era en territorios de tierra, montañas y campos y todo esto. Pero ahora en la segunda trompeta, la invasión de los vándalos bajo Gensérico, vamos a ver que casi toda la lucha era en el mar, en el Mediterráneo, conquistando y luchando contra Roma y azotando Roma y castigando Roma desde el sur, desde las playas calientes del África del Norte. Antes de seguir adelante, les quiero decir que el imperio romano, después de Constantino, efectivamente fue dividido en tres partes. Muy interesante. Constantino lo dividió entre sus tres hijos: Constancio, que recibió el oriente, y Constantinopla como su sede; su otro hijo Constantino II, que recibió Gran Bretaña, las Galias y España; y también su tercer hijo Constante, que recibió Iliria, África e Italia. Entonces, toda la descripción de las trompetas siempre los menciona una tras otra vez la tercera parte, ya sea de los árboles, del mar, o de los seres vivientes, o de las naves, etc., haciendo una alusión a la tercera parte del imperio romano que siempre recibió el azote correspondiente. En este caso ahora vamos a ver este tremendo azote que recibió el imperio romano, el segundo grande azote a través de los bárbaros, los vándalos. Entonces lo que pasó fue que en Apocalipsis 8 y 9, cuando estudiamos un poquito más la simbología de la profecía, nos habla que esta gran montaña ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. Nosotros sabemos, gracias al estudio de la Biblia,
que el mar en profecía es también simbología de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Lo sabemos gracias a varios versículos en la Biblia, pero quiero por lo menos mencionar uno, Apocalipsis 17:15, donde dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En el contexto profético bíblico, siempre el mar, las muchas aguas, son símbolo de pueblos, naciones, muchedumbres, lenguas. Y lo interesante es que al decir aquí en Apocalipsis 8, versículo 8, que una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitado en el mar, nos hace alusión a lo que la Biblia describe en el Antiguo Testamento cuando habla también de una montaña ardiente. Aquí lo describía como una gran montaña ardiendo. Ahora, vamos un ratito a Jeremías capítulo 51, pues esta misma simbología habíamos visto ahí también aparecer. Jeremías capítulo 51, versículos 24 y 25, donde se refiere a Babilonia y diciendo, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión. Delante de vuestros ojos, dice el Señor. Y aquí, yo estoy contra ti, oh monte destruidor. Aquí Babilonia, que era tan negativa y mala contra el pueblo de Dios, es ahora descrita como un monte destruidor. Y al final del versículo 25 dice, y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Qué interesante. Babilonia también en la representación, en la simbología de un monte destruidor, de un monte quemado. De todas maneras, esta simbología nos quiere dar a entender algo muy interesante que vamos a ver en unos instantes, pero volviendo a Apocalipsis 8, versículo 8, nos dice que el mar entonces es el mar de la humanidad. Todas naciones, tribus, lenguas, pueblos, el mar. Las criaturas en el mar, que lamentablemente son afectadas, porque dice en el versículo 9, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, se refiere obviamente a los pobladores, a los moradores, a la gente. Y cuando al final dice, y la tercera parte de las naves fue destruido, también habla las naves más allá de naves literales, también en la simbología de las posesiones de las personas. En ese sentido, las tribus invasores bárbaras, que eran todo un complejo de diferentes tribus bárbaras hostiles al Imperio Romano, eran las que ahora atacaron el Imperio Romano. Pero, obviamente, la profecía hace énfasis en los más importantes, que eran realmente los grandes azotes principales contra el Imperio Romano. Por eso, cuando habla del 1/3 del mar que es afectado por estas conquistas, por estas luchas, habla de un sector definido de la humanidad del Imperio Romano. En otras palabras, la segunda trompeta ataca un sector definido del Imperio Romano y nos da ya a entender que tiene que ser a través de guerras navales, y también cuando habla ahora del fuego, del calor, ya no habla del granizo, del frío, nos está ubicando ya en el sur del Imperio Romano, en el norte de África. Lo que pasó es que en el año 455 fueron justamente los vándalos que sometieron por segunda vez a la ciudad de Roma. Volvieron a saquear a Roma, esta vez no los godos, esta vez fueron los vándalos. Y un detalle interesante es que ellos se robaron el candelero de 7 brazos de oro macizo y lo llevaron a Cartago, al norte de África. ¿Y qué era ese candelero de oro? Era aquel que los romanos bajo el general Tito robaron y saquearon en el año 70 de Jerusalén, cuando destruyeron la Jerusalén y saquearon y se robaron este candelero de oro, y ahora estaba durante varios siglos en Roma. Ahora atacan y saquean los vándalos, se roban el candelero de oro del templo de Dios y lo llevan ahora al norte de África, a Cartago. De esta manera Dios, estamos viendo, retira su protección del Imperio Romano
y permite las invasiones que estamos viendo, las conquistas de sus enemigos, los azotes, los castigos, los juicios contra Roma, como vimos antes, a partir de que se convirtió cristiana, porque su conversión fue una blasfemia, se podría decir. No fue una conversión sincera, no, al contrario. Simplemente el paganismo fue cristianizado con un manto cristiano, nada más. Entonces, lo que pasó fue que Dios retiró su bendición paulatinamente, tal como en la antigüedad. Asiria, Babilonia, ellos habían atacado y habían conquistado y habían castigado el pueblo de Dios. Ahora Roma también lo había hecho. Y de la misma manera Dios también permitió que estas naciones sean castigadas de la misma manera. Muy interesante. Dios, aún aquí en la tierra, Dios a cierto nivel trabaja haciendo castigos. A nivel, estamos hablando de naciones, a nivel de imperios. Muy interesante. Estamos viendo aquí, Roma robó el candelero de los judíos y ahora los vándalos lo roban de los romanos igual. La historia se repite. Roma adoptó el cristianismo, pero sus crímenes, una vez aceptado el cristianismo, eran mucho más reprobables y también reprensibles que antes de su conversión al cristianismo. Obvio, cuando tú no eres cristiano, no conoces los principios de la palabra de Dios y haces cosas malas, está muy mal. Pero cuando tú ya te conviertes cristiano y haces las mismas cosas malas, es muchísimo peor. Es 1000 veces peor, tal como hemos visto antes en los ejemplos de Jesucristo, de Capernaum, ¿se acuerdan? De Sodoma y de todas esas ciudades, comparando, diciendo, si en las ciudades paganas y gentiles se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en las ciudades del pueblo de Dios, se hubiesen arrepentido. Por eso en el día del juicio, esas ciudades paganas que no conocieron la luz de la verdad, serán castigados con mucho menos severidad, porque no conocían, no sabían la verdad. Seremos juzgados por la luz que hemos recibido. Así que el siglo de los desastres le vino a Roma después de haber aceptado el cristianismo. Es por eso que lamentablemente el cristianismo se volvió apóstata en su gran generalidad, en su estructura, en su sistema. Porque al hacerse cristiano seguía siendo igual de inmoral, corrompido y opresor como antes. Conocemos la historia. Gensérico, entonces, el jefe de los vándalos, él tuvo su gran carrera entre los años 428 al 468. Él realmente, esta segunda conquista del Imperio Romano, este segundo azote en su derrumbamiento del Imperio de Occidente, Gensérico, jefe de los vándalos, era un depredador humano. Él tenía su base naval en el norte de África y él salió periódicamente por el Mediterráneo para devastar y despoblar toda la costa romana, atacando con sus flotas navales. Y de esta manera, una vez le preguntaban sus navegantes a Gensérico, ¿y a dónde iremos ahora? Y se dice que Gensérico contestó, contra aquellos con quienes Dios está enojado. Muy interesante. Gensérico no sabía nada de estas profecías, pero Dios lo utilizó como un azote para castigar a Roma por todos los abusos durante siglos. Entonces sus conquistas fueron mayormente navales. Es por eso que esta montaña de fuego cayó en el mar. Es por eso que se quemó. También dice, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Es decir, lucha en el mar, derramamiento de sangre en el mar. Murió la tercera parte de los seres vivientes en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Y ahora les quiero leer cómo esto literalmente se cumplió en el segundo azote contra Roma bajo Gensérico de los vándalos. Desde el puerto de Cartago salió repetidas veces como pirata para arrebatar presas
al comercio romano, las naves, y hacer la guerra al imperio romano. Estoy leyendo citas ahora históricas, todas ellas con su bibliografía van a estar en el texto por escrito. Dice aquí acerca de él: para hacer frente a este monarca del mar, el emperador Mayoriano hizo extensos preparativos navales. El emperador romano dijo: hay que destruir, hay que limitar el poder de este bárbaro. Y entonces escuchen lo que hizo. El emperador romano: se talaron los bosques de los Apeninos para hacer barcos de guerra. La marina imperial de 300 galeras grandes se había reunido en el seguro y espacioso puerto de Cartagena, en España. 300 barcos reunidos en ese seguro puerto de Cartagena con el propósito de salir y destruir las flotas y todo el ejército naval de Gensérico. ¿Pero qué hizo Gensérico? Alguien, un traidor de los romanos, le comunicó lo que estaban los 300 barcos ahí. Y entonces sorprendió la flota sin custodia en la bahía de Cartagena. Muchos de los barcos fueron hundidos, capturados o quemados, y los preparativos de 3 años del emperador Mayoriano fueron destruidos en un solo día. El reino de Italia, nombre al que se había reducido gradualmente el imperio occidental, fue afligido por las depredaciones incesantes de los piratas vándalos. Constantemente una vez destruyeron toda esa gran cantidad de barcos que estaban preparados ahí. Sigue diciendo: en la primavera de cada año equipaban una flota formidable en el puerto de Cartago, y Gensérico mismo, aunque ya viejo, comandaba todavía en persona las expediciones más importantes. Los vándalos visitaron repetidas veces las costas de España, Liguria, Toscana, Campania, Lucania, Brutio, Apulia, Calabria, Venecia, Dalmacia, Epiro, Grecia y Cilicia, etc. La celeridad de sus movimientos les permitía amenazar y atacar los objetivos más lejanos que atrajesen sus deseos. Y como siempre, embarcaban un número suficiente de caballos que podían recorrer, apenas desembarcaran, la desalentada región con un cuerpo de caballería ligera. Y ahora escuchen el último intento del Imperio Romano para frenar a Gensérico en el mar. Una última y desesperada tentativa de despojar a Gensérico de la soberanía del mar fue hecha en el año 468 por León I, emperador de Oriente. El historiador Gibbon lo describe así: la flota que salió de Constantinopla para Cartago, para destruir los barcos y la flota de Gensérico, de los vándalos, consistía de 1,113 barcos. Y si uno se imagina esa cantidad de barcos, uno piensa, pues, tienen que ir a ganar. El número de los soldados y los marineros excedía a los 100,000 hombres. El ejército de Heraclio y la flota de Marcelino se unieron o secundaron al lugarteniente imperial. Es decir, eran inclusive más de 1,113 barcos. El viento favoreció a los designios de Gensérico. ¿Qué pasó? Gensérico hizo tripular sus mayores barcos de guerra por los más valientes de los moros y vándalos, y arrastraron tras sí muchas barcazas llenas de material combustible. En la oscuridad de la noche, estos navíos destructores fueron impelidos contra la flota de los romanos, que no estaban en guardia ni sospechaban nada, pero se dieron cuenta al instante del peligro. Su orden cerrado facilitó el progreso del fuego, que se comunicaba con violencia rápida e irresistiblemente de entre los barcos. El progreso del fuego. Dice aquí: el ruido del viento
el crepitar de las llamas, los gritos disonantes de los soldados y marineros que no podían ni ordenar ni obedecer, acrecentaban el horror del tumulto nocturno. Mientras trabajaban para desenredarse, porque todos esos barcos, los 1000 y algo, estaban todos unidos ahí. Trataban de desenredar los barcos para salvar por lo menos parte de la flota. Las galeras de Gensérico los atacaron con valor templado y disciplinado. Muchos de los romanos que escaparon a la furia de las llamas fueron muertos o capturados por los vándalos victoriosos. Después del fracaso de esta gran expedición, Gensérico volvió a ser el tirano del mar. Las costas de Italia, Grecia y Asia volvieron a estar expuestas a su venganza y avaricia. Antes de morir, contempló la extinción final del imperio de Occidente. Gibbon dice, Gensérico, un nombre que en la destrucción del imperio romano merece igual jerarquía que los nombres de Alarico y Átila. Ahí termina la segunda trompeta. Tal como Dios lo había descrito, las primeras 2 trompetas se cumplieron perfectamente. Pero para la caída final del Imperio Romano de Occidente, hacía todavía falta la tercera y cuarta trompeta, que vamos a ver en el siguiente tema. De esta manera, terminamos este tema y yo quiero llamar a la reflexión de que nosotros como cristianos, sin importar en qué época de la historia vivimos, debemos ser cristianos verdaderos, según la palabra de Dios y la luz que Dios nos ha dado en su palabra. Y no debemos ser cristianos como en aquella época de Roma, que no era un cristianismo verdadero, que era algo abominable ante los ojos de Dios, algo que Dios tenía que castigar. De esta manera es el llamado individual, porque nosotros no consistimos en una nación, mucho menos en un imperio. Somos personas individuales, somos seres humanos individuales. Pero individualmente debemos ser cristianos verdaderos, según la palabra de Dios y también según todo lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado. Amén. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.